Bienvenidos una vez más a Rincón Otaku, tu espacio dedicado al mundo del anime, manga y los videojuegos. Yo soy Melinda Bracho. Yo soy Andrés Benítez. Y juntos te traemos este video sobre las impresiones de animes de la temporada de primavera 2020. Aunque no ha sido del todo agradable y no he podido mirar correctamente los títulos como debería ser, debido a que muchos de los títulos anunciados, dada la cantidad de cancelaciones y suspensiones de los mismos en toda la temporada de primavera debido a la situación del COVID-19 a nivel mundial, y que ha afectado directamente la industria de animación japonesa. Sin embargo, se hace un esfuerzo con los animes que he podido ver y puedo deducir algunas respuestas tempranas de algunos de ellos. Resalto que no mencionaré continuaciones de animes en la lista. Comparte el video si te ha gustado y así nos apoyas en llegar a muchas más personas. Activa la campana de notificaciones para que recibas un aviso cada vez que subamos un nuevo video. ¡Comenzamos! Beautiful Halo te trae la mejor ropa de anime para tu colección a excelentes precios y con envío gratis a todo el mundo con compras desde $29 y descuentos a partir de $49. Toda la información y enlaces de descuento en la descripción de este video. Digimon Adventure C, también conocido como Digimon Adventure 2020. Comenzaré con este anime que recomiendo para la temporada y que sinceramente comencé a mirar sin ningún tipo de expectativa alguna. Se trata de Digimon Adventure y lo que se considera como un reboot de ese Digimon Adventure de 1999, y desde el comienzo del primer episodio se puede notar el cambio total y radical si lo comparamos con la serie original. Como fan de Digimon y su primera generación, elegí verla sin tener ningún tipo de expectativa porque simplemente puedo decepcionarme en el camino, y pese a que solo hay 3 episodios emitidos, me han bastado para mirar el nuevo contexto y lo oscuro que puede llegar a ser esta nueva adaptación en donde se nos presentan a los niños elegidos de una forma mucho más temprana a los eventos ocurridos en el campamento en el primer episodio de la primera adaptación animada, y tenemos una introducción menos forzada de cada uno de ellos, pero muy alejada de la versión original. Uno de los cambios rotundos que se puede sentir es una completa y renovada banda sonora, opening y ending en el anime, como una animación bastante bien trabajada e incluso mucho más dinámica que su primera adaptación, y que incluso muchas otras obras de Toei Animation, para no mencionar Dragon Ball Super. Además, cambiando un poco el contexto y los eventos en cómo los niños elegidos se conocieron y abordando varias subhistorias mucho más maduras y con acontecimientos que dan a evoluciones que sin duda no esperaba en los primeros episodios. La adaptación me ha dejado un sabor agridulce, pero le veo un gran potencial y así profundizar un poco más en lo que es el Digimundo y la red. Aunque solo se puede apreciar en 3 episodios, espero que retome pronto su emisión para seguir disfrutando de Digimon Adventure 2020. Gleipnir, un anime que desde su comienzo empieza rompiendo con el típico thriller de adolescente en el anime. Su personaje principal es sin duda el cambio número 1 que posee la serie, mostrando un personaje arquetípico, un estudiante de secundaria normal, sin particularidades destacables más allá de su predisposición a convertirse en una bestia de peluche gigante con poderes sobrenaturales, quitando su humanidad y dejando a sus instintos más primitivos tomar el control. La relación entre sus dos protagonistas se mueve un tanto amena y coexiste para representar sus instintos humanos más primitivos, donde Shuichi, el protagonista, encarna al chico sumiso, y Claire, la chica dominante y valiente que lo usa para sus fines. La animación está muy bien lograda y destaca mucho el estilo sombrío y con esa leve capa de oscuridad que le quisieron aplicar a la obra, creando ese desenfreno emocional y carnal entre sus personajes, haciéndola un tanto sucia para el gusto de muchos, pero que cambia un poco la fórmula del cliché en animes que abordan temáticas adolescentes. En este caso todo va muy bien relacionado, desde los eventos del incendio en donde Shuichi salva a la chica empoderada y quien se quita el típico cliché de damisela en peligro para lograr sus fines de venganza a través del poder de Shuichi. Sin duda, un anime que no puedes dejar de ver, pues su mayor fuerte es su historia atrapante fuera del contexto tradicional. Otro de los animes esperados y que ha sido un total éxito ha sido la adaptación de Tower of God, que viene de la mano de Crunchyroll.
quien con este anime ha estrenado por todo lo alto su espacio de Crunchyroll Originals como uno de los animes insignias coproducidos por el streaming para este año 2020. El anime de Tower of God tiene un arte y diseño de personajes un tanto distinto a lo acostumbrado. Las sombras y detalles están muy presentes en objetos y escenarios, como también una paleta de colores muy colorida, un trazado en el dibujo bastante irregular y una serie de texturas que lo hacen un estilo que se diferencia a lo presentado esta temporada, una animación fluida y bien lograda, como también de una banda sonora impecable. Han habido muchas quejas respecto al arte del anime, muchos dicen que la calidad es inferior a otros animes o que simplemente no les atrae porque no luce como una. La animación no se define por un estilo, estamos claros que la animación japonesa marcó una generación de la cual nosotros los occidentales lo mal llamamos anime porque se hace en Japón y porque su estilo particular ha sido repetido en cientos de títulos, como texturas, diseños, paleta de colores, entre otros, pero esto no es algo que debe ser obligatorio. Los productores de Tower of God quisieron mantener ese estilo webtoon característico y que mantuviera esa textura cómic que muy bien han logrado. Eso no significa que sea inferior a otros, su animación es muy fluida y cada episodio está bien equilibrado, llevando un buen ritmo en contar los sucesos. Aunque como con toda adaptación hay cosas que han sido obviadas de su obra original, sin embargo me ha parecido una excelente adaptación para disfrutar. ¿Y a ti qué te ha parecido de Tower of God? Princess Connect RE-Dive, el estudio encargado de la animación de Princess Connect RE-Dive, es Cygames Pictures, quienes en mi opinión hicieron un excelente trabajo de animación y detalles. Este apartado puede calificarse como refrescante y jocoso, uno de esos que verías si quieres alegrar tu tarde y quizá hasta embarcarte en una loca aventura. Particularmente, logré sentir conexión con sus personajes, quienes me parecieron adorables y que poseen personalidades con las que cualquiera podría identificarse a sí mismo o algún miembro de su grupo amistoso. Algunos lo comparan con Konosuba, sin embargo opino que este tiene su propio encanto al no seguir una historia común. Para los que quieran saber de qué trata la historia de este anime, comienza en la preciosa tierra de Astraea, donde sopla una agradable brisa. Despierta un joven llamado Yuki, sin recordar nada sobre su pasado. Allí encontrará 3 chicas que le acompañarán: la guía Kokoro, que jura cuidar de él, la encantadora espadachina Pecorine y la maga de orejas de gato Karil. Con la guía del destino, los 4 formarán un grupo muy particular. Así da comienzo su aventura. Si eres amante de la comedia y la fantasía sin ser muy exagerada, el anime de Princess Connect RE es en definitiva una de las mejores opciones. Me encantaría saber tu opinión al respecto en la caja de comentarios. Brand New Animal es otro de los animes de revelación que nos trae el estudio de animación Trigger. Con este estilo que tanto los caracteriza, con una obra con ese estilo de color muy de cómic americano, con una paleta de colores muy sutil, donde el rosa y el azul son los colores predominantes en toda la serie, manteniendo rasgos característicos como si de un cómic de imprenta al color se tratase, personajes antropomórficos para levantar la pasión de los amantes de los furros y que lleva el concepto de este género a otro nivel. La animación es simplemente alucinante, como todo lo que crea este estudio de animación, como también un diseño de personajes muy original y con excelentes detalles en su iluminación, secuencias de acción y con unos rascacielos fantásticos muy bien elaborados que complementan el arte general de la obra. Su banda sonora no se queda para nada atrás y le da ese empuje que necesita para terminar de envolver al espectador con su drama matizado. Una obra que, al igual que Tower of God, resalta sobre las demás por poseer un estilo de dibujo, arte texturizado y paleta de colores distinto a lo acostumbrado, pero ejecutado de una manera impresionante, donde los conflictos sociales, gubernamentales y discriminación se hacen presente dentro del universo de Brand New Animal. Sin duda, el estudio Trigger nos trae lo que podríamos considerar a fin de año como una de las mejores propuestas a nivel técnico, artístico y narrativo en una obra de animación japonesa, y que vale la pena mirar. ¿Ya has mirado los primeros episodios de Brand New Animal? Déjame saber tu opinión sobre estos títulos y qué otro anime consideras que es relevante en esta temporada de primavera. Déjame saber tu opinión en la caja de comentarios. Ghost in the Shell SAC 2045. Netflix
nos trae con licencia exclusiva el anime de producción IG con algunas casas de animación asociadas a una nueva adaptación basada en el universo de Ghost in the Shell. Esta nueva serie ocurre 10 años después de los hechos acontecidos en Ghost in the Shell Standalone Complex. El capitalismo y las grandes organizaciones han caído, pero los miembros de la sección 9 de seguridad pública deberán enfrentarse a una nueva amenaza, un colapso económico y un fenómeno conocido como guerras sostenibles. Las diferentes naciones y compañías contratan solo a profesionales para crear un ciclo de guerras controladas. Vemos a una mayor Kusanagi con un nuevo diseño de personaje que la hace ver un poco moe y más infantil, y una animación en 3D CGI que a mí no me termina de convencer. Sin embargo, la trama sí está muy bien lograda y pretende transmitir un poco de esa esencia de Ghost in the Shell, pero sin ser tan filosófica como la original, orientando un poco más hacia la acción y secuencias de peleas. Sin duda, el enganche de la serie está en la historia y no en esa extraña animación que la hace ver como un juego para la PlayStation 3. La animación sin duda es el principal detalle de la serie, pero como mencioné anteriormente, la historia tiene mayor valor. En momentos, su animación parece lograr mezclar la captura de movimientos para el cuerpo con animaciones faciales que, la verdad, al principio parecen demasiado falsas. Esta sensación va desapareciendo a medida que avanzan los capítulos y de hecho se nos llega a presentar unas coreografías de lucha y acción militar realmente interesantes. La banda sonora tampoco queda atrás. Quizá no es tan impresionante como su banda sonora original, pero le hace justicia a un título relacionado con Ghost in the Shell, y que sin duda vale la pena darle una oportunidad, y que a finales del primer episodio te empezará a atrapar en su trama. El ganador de nuestro pase de cortesía de 30 días de Crunchyroll se lo ganó Majodro19 y muchas gracias por participar a todos los que estuvieron atentos a nuestro Instagram para ganarse un pase de cortesía. Así que muy atento a las próximas semanas porque tenemos más sorteos para ti de Crunchyroll. Gracias a Crunchyroll por el apoyo, gracias a todos por participar nuevamente. Llegamos al final de este video y espero lo hayas disfrutado. Está muy atento a los próximos videos del canal. Saludos especiales a nuestros patrocinadores en Patreon, Jorge Rendón y Josué Candray por apoyar el canal. Conoce todas las novedades que estamos ofreciendo si te unes a nuestro Patreon. Visita el enlace en la descripción y forma parte de nuestro grupo VIP. Saludos también a Simón Reyes, Ángel Sarabia y a Sergio Diego Durán Hernández y a su grupo de animes, cómic y más. Gracias por el apoyo. Síguenos en nuestras redes sociales como Instagram, Twitter y Facebook para que estés al día con noticias recientes y dinámicas y además concursos que realizamos exclusivamente en nuestras redes. No olvides suscribirte al canal si aún no lo has hecho y activa la campana de notificaciones para que recibas un aviso cada vez que subamos un nuevo video.